Podemos irnos también a una época histórica, una época más o menos lejana en el tiempo. Mientras el presente nos ofrece la ventaja de hablar de nuestra realidad inmediata de un modo muy evidente, de un modo que apela muy claramente a nuestro sentido de alerta, porque está mencionando nombres que nos rodean, titulares que conocemos, hechos que nos afectan en nuestro hoy. La época histórica tiene la ventaja, por un lado, de permitirnos a veces mayor libertad en la escritura, porque toma una distancia. Trabajaríamos con el paralelismo, utilizaríamos una época histórica para establecer paralelismos o aprovechar los paralelismos que existen entre esa época y la nuestra, y poder así hacer una crítica de lo que estamos viviendo. El procedimiento que a mí se me alcanza es el mismo. O bien partir de un hecho real, o una ficción enmarcada en esa época histórica. Un hecho real. Vuelvo a remitirme a una obra propia. Victoria. Victoria trata las últimas horas de convivencia del rey José I Bonaparte, en aquel momento rey de España, y Pilar de Acedo, marquesa de Montehermoso, en el palacio del mismo nombre, en el palacio de Montehermoso en Vitoria-Gasteiz. En las horas anteriores a que la ciudad fuera tomada por las tropas de Wellington y del general Álava el 21 de junio de 1813, lo que supuso una derrota decisiva para Napoleón y prácticamente fue el comienzo del fin. A través de esta obra de Victoria, a mí me interesaba reflexionar acerca del papel del héroe en las conquistas bélicas y en concreto el punto de vista de una mujer perdedora. Wellesley. Wellesley, Wellesley, Wellesley. Wellesley y Álava. Álava y Wellesley. No puedo ofrecer resistencia. Nuestras tropas tratan de frenar la línea de avance de los aliados protegiendo el camino real hacia Bayona. Pero podría ser cuestión de horas. También tú me has buscado. Nunca, José. Dad orden de recoger a la marquesa y sacarla inmediatamente de la ciudad. No abandonéis a Pilar, ¿quieres que ir conmigo? Los aliados ¿Quieres que ir conmigo? Es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Una mujer que en su tiempo fue adelantada a su época, un personaje fascinante, y que por adelantada a su época rompió con muchos de los convencionalismos que encorsetaban la vida de la mujer. Me pareció que utilizar a la marquesa de Montehermoso y a José Bonaparte, un hombre que trató de instaurar una nueva filosofía, una ilustración, unas nuevas libertades, confrontarlos a la versión oficial de los ganadores en aquella batalla, de los vencedores en aquella batalla, era una eficaz herramienta para hacer teatro político. Otro hecho real, nuevamente, seguramente muy ficcionado, al igual que Vitoria, muy ficcionado porque no hay crónicas precisas de ello, sería Los Guanches. Los Guanches es una obra atribuida a Lope de Vega que narra la conquista de Canarias por los peninsulares. Estamos en un plano similar. Nuevamente, conquista bélica, colonialismo, sometimiento, por los motivos que sean, por avaricia, Partimos de un hecho real, más o menos ficcionado, personajes reales más o menos ficcionados, para establecer un paralelismo o aprovechar su paralelismo con nuestra época y reflexionar de esa manera acerca de nuestra actualidad. Podemos
sino recurrir a una ficción, es decir, en una época histórica determinada enmarcamos una ficción. Y también podemos recurrir al material dramático o incluso al material literario de esa época. Hablando de puramente ficción, nos referiríamos, por lo tanto, a situaciones y personajes que han sido claramente creados por la persona que ha escrito esa obra. El material dramático o literario que nos han legado los autores de esas épocas es un material valiosísimo. Hablando, por ejemplo, de personajes de ficción, hoy podríamos hacer teatro político adaptando, no requiere adaptación porque de hecho es una brillante comedia, llevando a escena las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, única, fue transgresora y todavía hoy emociona, nos hace reír por lo que tiene de osado y de ingenioso y asombra por la valentía de su autor. Cansados de mantener a un pupilo tan gris como yo, un día me ponen de patitas en la calle. Y como hay que comer, aunque ya no se esté en la cárcel, afilo mi pluma una vez más y me informo de la cuestión del día. Me dicen que durante mi retiro temporal se ha establecido un sistema de libertades que alcanza a la prensa. Así que, mientras no hable en mis escritos ni del gobierno, ni de la política, ni de la moral, ni de la religión, ni de los funcionarios, ni de las corporaciones influyentes, ni del cine, ni de la ópera, ni de ningún espectáculo, ni de nadie que se relacione con algo, lo puedo imprimir absolutamente todo con entera libertad, bajo el control de 2 o 3 censores. La adaptación de Cándido, de Voltaire, posiblemente, a mi entender, la crítica social más amplia y en mayor detalle que se ha llevado jamás a una narración. ¿Qué pensáis del mal físico y el mal moral? Señor, cuando miro el globo, pienso que lo ha dejado Dios a disposición de un ser maléfico. Que lo mismo había pasado en otros muchos lugares. Que esa era la ley de la guerra. O recientemente una adaptación que también he podido llevar a escena, Joseph Andrews, de Henry Fielding. Hay quien dice que los males del mundo son imaginarios y que seríamos estúpidos tratando de aliviarlos. Pero el hambre, la sed, el frío, la soledad, la exclusión y otros males semejantes no son en absoluto imaginarios. Otros dicen que no puede haber hambrientos donde el campo da sus frutos, ni sedientos donde corren ríos y arroyuelos, ni pobres donde florecen tantas oportunidades de trabajo. Y finalmente los hay que mantienen, que ya pagan tanto en impuestos para el mantenimiento de los desheredados, como pagan en impuestos sobre sus propios bienes. Un retrato de la sociedad inglesa de su tiempo que perfectamente se extiende a hoy y que nos remite a temas sensibles actualmente para Europa, la exclusión de la pobreza entre ellos. Ese sujeto es un vagabundo y no ha de fijar aquí su residencia para llenar el pueblo de mendigos. Nos compensará muy poco que todos sean unas bellezas. No voy a consentir que se nos vengan encima nuevas cargas. Os obedeceré en cuanto sea legal, pero la pobreza de los contrayentes no es razón suficiente para que no se casen. Os ordeno que renunciéis a publicar esas amonestaciones. Os recomendaré al rector que prescinda de vos para el servicio divino. Os aseguro que lo haré a pesar de vuestra familia numerosa. Así vos y la mujer más bella del mundo podréis salir juntos a mendigar.